Hola a todos, bienvenidos a Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito a que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a ver química, vamos a ver lo que es la solubilidad, vamos a definir lo que es una disolución insaturada, saturada y sobresaturada. Además vamos a hacer un ejercicio de curvas de solubilidad a continuación. Ok, vamos a definir lo que es la solubilidad. La solubilidad sería la máxima cantidad de soluto que puede disolver el solvente a una temperatura determinada. Acá voy a tener tres recipientes a una temperatura de 25 grados centígrados, donde en esos recipientes va a estar como solvente el agua. Ahora, vamos a agregarle una sal a ese recipiente en diferentes dosis. Inicial tengo un recipiente 1, un recipiente 2 y un recipiente 3. Esta sal va a ser el bromuro de litio. Vamos con el recipiente 1. Agregamos una pequeña cantidad de bromuro de litio en estado sólido. Este bromuro de litio se va a disociar completamente en iones litio y iones bromuro en estado acuoso. Como es una pequeña cantidad de la sal, bromuro de litio, la solución podemos decir que está insaturada. ¿Por qué? Porque el solvente, el agua en este caso, puede aceptar mayor cantidad de soluto de esta sal de bromuro de litio. Y vemos en la relación, en la ecuación química, acá vemos que bromuro de litio, estado sólido, va a ser una reacción directa, no va a haber un equilibrio porque la reacción se dirige hacia los productos, hacia la formación de litio estado acuoso y bromuro estado acuoso. Ahora vamos a la segundo recipiente, donde le vamos a agregar una mayor cantidad de bromuro de litio, pero no saturando la solución. Al agregarle una mayor cantidad, vemos que ya existe una doble flecha. Como vemos acá, la solución sigue insaturada porque el solvente, el agua, puede aceptar mayor cantidad de bromuro de litio. Sigue insaturada la solución, y como vemos acá en la velocidad de reacción, en la velocidad de formación de bromuro de litio, como vemos acá, que se va a formar una mayor cantidad de iones litio en estado acuoso y iones bromuro en comparación a una pequeña cantidad que de estos iones en estado acuoso se están recristalizando para formar nuevamente bromuro de litio en estado sólido, pero es una pequeña cantidad, aún no se encuentra en equilibrio. Ahora pasamos al recipiente 3, donde va a ocurrir la saturación de la solución. Cuando se satura la solución, se le agrega una mayor cantidad de bromuro de litio, va a existir un equilibrio dinámico, donde la velocidad de formación de bromuro, como vemos acá, la relación directa de la formación de sólido a estado acuoso, de los iones litio estado acuoso, iones litio y iones bromuro estado acuoso, va a ser igual a la velocidad de formación inversa, que sería de estado acuoso del litio y tanto como el bromuro, para la formación de la misma sal en estado sólido. Acá podemos decir que la solución se encuentra saturada a una temperatura de 25 grados centígrados. Ahora vemos qué sería una solución sobresaturada. Si sobresaturamos la solución, podemos agregarle mayor cantidad de soluto, pero al agregarle esa mayor cantidad de soluto hay que agregarle una mayor cantidad de calor, aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, puede el solvente aceptar mayor cantidad de soluto y posteriormente dejarlo enfriar lentamente para sobresaturar a dicha solución. La solución sobresaturada es inestable. Vamos a colocar acá solución sobresaturada es inestable, porque si se le agrega una pequeña cantidad de dicho soluto a esa solución sobresaturada, puede ya convertirse no en una solución, sino en una mezcla heterogénea. O sea, va a ocurrir una precipitación o se va a cristalizar el sólido de bromuro de litio. A continuación vamos a hacer un ejercicio de curva de solubilidad. Ok, vamos con el primer ejercicio. Tengo acá una gráfica donde me está representando las diferentes solubilidades de diferentes sales. Acá tengo la gráfica donde en el eje de las X tengo la temperatura medida en grados centígrados, y en el eje de las Y va a estar la solubilidad, que serían gramos de soluto de la sal disueltos por cada 100 gramos de agua. Ahora
Vamos a hacer el ejercicio 1. Me están diciendo que de la siguiente tabla determinar las siguientes solubilidades. Vamos con la pregunta A. Me dice cloruro de potasio. ¿Qué solubilidad va a tener esa sal de cloruro de potasio a 80 grados centígrados? Entonces ubicamos la sal, la curva de la sal, que es del cloruro de potasio, que sería donde ubicamos la temperatura que me están diciendo que va a tener esa solubilidad. Ahora, marcamos acá, tengo 80 grados centígrados. Vamos a ver qué solubilidad tiene ese cloruro de potasio, esa sal. Entonces vamos a marcar con otro color. Acá podemos, colocamos acá este color verde. Me está indicando de que si marcamos que sería una solubilidad de 50 grados, porque si yo marco acá en el eje de las Y, 50 grados, perdón, serían 50 gramos por cada 100 gramos de agua. Acá llega hasta aquí, hasta este punto. Entonces acá sería el punto de solubilidad a 80 grados centígrados de cloruro de potasio. Por lo tanto, podemos escribir acá de que el cloruro de potasio, KCl, a 80 grados centígrados va a tener una solubilidad de 50 gramos sobre 100 gramos de agua. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Me están diciendo de que el nitrato de sodio a 40 grados centígrados. Colocamos nitrato de sodio a 40 grados centígrados. Entonces ubicamos nitrato de sodio. Nitrato de sodio lo ubicamos acá, que sería este que tengo acá. Nitrato de sodio a 40 grados centígrados. Entonces ubicamos 40 grados centígrados, que sería esta parte, 40 grados. Ubicamos qué solubilidad va a tener. Como vemos acá, sube hasta este punto. Como me dice, a 40 grados centígrados, ¿qué solubilidad va a tener? Sería este punto sería. Ahora, si marcamos en el eje de las Y, ¿qué solubilidad va a tener? Marcamos acá, sería aproximadamente, como vemos acá, que casi la mitad, entre 100 y 110 grados, 110 gramos por cada 100 gramos de soluto. Entonces serían 1,05. Entonces colocamos que el nitrato de sodio, NaNO3, a una temperatura de 40 grados centígrados va a tener una solubilidad de 105 gramos de nitrato de sodio disueltos en 100 gramos de agua. Ahora vamos con la última pregunta, el amoníaco. El amoníaco dice a 333.15 Kelvin. Como me están diciendo la temperatura en grados centígrados, puedo transformar estos Kelvin a centígrados. Y sabemos que para determinar los Kelvin sería igual a grados centígrados más 273.15. Ahora, como me interesa determinar los grados centígrados, lo que voy a hacer, voy a despejar los grados centígrados. Entonces, si esto está sumando, pasa para el otro lado, restando. Entonces me quedaría que los grados centígrados va a ser igual a los Kelvin menos 273.15. Ahora, determino cuántos grados centígrados será, que serían 333.15 menos 273.15. Eso me quedaría, sacando la cuenta, me quedaría igual a 60 grados. Marco 60 grados centígrados. Ok, como me quedaría igual a 60 grados centígrados, ahora procedemos a determinar, buscamos acá, marcamos otro color acá, ponemos naranja, buscamos 60 grados, que sería 60 grados, y ubicamos el amoníaco. El amoníaco acá sería esta curva que tengo. Sería esta la curva del amoníaco. El amoníaco, entonces 60 grados, ubicamos hasta donde llega, con que toque la curva del amoníaco, que sería este punto. Entonces ubicamos en el eje de las Y, aproximadamente me quedaría acá, que es casi 22 gramos. Entonces me quedaría que para el amoníaco, marcamos NH3, a una temperatura de 60 grados centígrados, va a tener una solubilidad, la solubilidad de aproximadamente 22 gramos de soluto de amoníaco disueltos por cada 100 gramos de solución, 100 gramos de agua. Marcamos 100 gramos de agua. ¿Sí? Y así quedaría resuelto este primer ejercicio. Ahora vamos con el segundo ejercicio, la segunda parte. Ok, vamos con el segundo ejercicio. Me dice, ¿a qué temperatura tienen la misma solubilidad el amoníaco y el nitrato de potasio? Como vemos acá, tengo el amoníaco, tengo el nitrato de potasio.
ubicamos dónde se cruzan esas curvas, que sería este punto. Ahora, ¿qué temperatura se tiene la misma solubilidad? Como se cruzan, tienen el mismo punto de solubilidad, que son 45 gramos sobre 100 aproximadamente. Si vemos acá, marcamos, delineamos, en solubilidad serían 45 gramos aproximadamente sobre 100 gramos de agua. Y en el eje de las X la temperatura sería aproximadamente casi 30 grados, 28 grados. Entonces sería, va a tener una solubilidad de 45 gramos sobre 100 gramos de agua para cada compuesto, tanto el amoníaco como el nitrato de potasio. El amoníaco, NH3, y el nitrato de potasio, y la temperatura va a ser igual a 28, marcamos 28 grados centígrados, ¿sí? Y así quedaría resuelto este segundo ejercicio. Ahora vamos con el tercero. ¿Qué sustancia es más soluble a 10 grados centígrados? ¿Clorato de potasio, KClO3 o sulfato de cerio 3? Ahora, tengo la curva de clorato de potasio, que sería esta curva, esta que tengo acá, y la del sulfato de cerio, marcamos de otro color, marcamos verde. Ahora, me dice a una temperatura de 10 grados centígrados, ¿quién va a tener mayor solubilidad? Entonces vamos a buscar que tenga mayor solubilidad a 10 grados centígrados. Vemos, revisamos. La de color, vemos que esta sería la de clorato de potasio, que tenía aproximadamente una solubilidad de 5 gramos sobre 100 gramos de agua. Entonces, clorato de potasio podemos marcar KClO3, serían 5 gramos sobre 100 gramos de agua a la temperatura de 10 grados centígrados. Y la del sulfato de cerio 3 sería C2SO4 3, va a tener una solubilidad de, buscamos acá, que sería aproximadamente, vemos acá que es 15, colocamos 15 gramos sobre 100 gramos de agua, sería la solubilidad. Por lo tanto, ¿qué sustancia sería más soluble? Como vemos acá, la sustancia más soluble, cambiamos de color, sería la del sulfato de cerio, porque tiene una solubilidad de 15 gramos sobre 100 gramos de agua a 10 grados centígrados, en comparación a los de clorato de potasio, que serían 5 gramos sobre 100 gramos de agua. Ahora vamos a proceder a hacer la pregunta 4. Acá de color negro. Dice, ¿se podrá disolver 20 gramos de cloruro de potasio en 30 mililitros de agua a una temperatura de 80 grados centígrados? Ahora, me están diciendo si puedo disolver esta cantidad de cloruro de potasio en este volumen de agua, en 30 mililitros de agua, a esta temperatura 80 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a la curva de solubilidad de cloruro de potasio, buscamos la curva de cloruro de potasio, que sería esta curva, y me están diciendo que si se puede disolver, vamos a buscar qué solubilidad tiene el cloruro de potasio a 80 grados centígrados. Entonces, la solubilidad sería 80 grados centígrados, buscamos acá, qué solubilidad va a tener, el punto sería acá. Vemos acá, esto sería 50 gramos, o sea, el cloruro de potasio, marcamos, va a tener una solubilidad de 50 gramos, ¿sí? 50, aquí está el número 50 que viene acá, marcamos el punto, aproximadamente 50 gramos sobre 100 gramos de agua, H2O. Me están diciendo, sabemos que la densidad del agua de 30 mililitros de agua por la densidad equivalen a 30 gramos de agua. Ahora, vemos qué cantidad con los gramos de agua y la comparamos con la cantidad que me están dando. O sea, voy a colocar 30 gramos de agua y pongo la relación que tengo de la solubilidad de la curva, la solubilidad teórica. Entonces, me está diciendo 30 gramos de agua, aquí abajo voy a colocar 100 gramos de agua, y arriba voy a colocar 50 gramos del soluto, que sería en este caso el cloruro de potasio. Ahora me quedaría igual a, aquí un 0 se va con esto, me quedaría 5 décimos, que igual a un medio, entonces que me quedaría igual a 15 gramos de cloruro de potasio.
¿sí? Porque los gramos de agua se van con los gramos de agua y me quedaría 15 gramos de cloruro de potasio. Ahora, comparo esos 15 gramos de cloruro de potasio, que son lo que puede solubilizar esa agua a esa temperatura, 80 grados centígrados, esa sal. Entonces lo comparo con los 20, porque aquí me están diciendo que son 20 gramos. Por lo tanto, me están dando unos gramos en exceso, porque el sol a esa temperatura puede disolverse, el agua puede disolver a 80 grados centígrados solo 15 gramos. Entonces me queda un excedente. Entonces el excedente, podemos poner que los gramos excedentes, los gramos en exceso, podemos hacer una resta, serían los 20 gramos que me están dando menos los 15 gramos que puedo obtener teóricamente por la relación que tengo de la curva de la sal, de cloruro de potasio. Entonces 20 menos 15 me quedaría igual a 5 gramos que me quedarían en exceso. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ¿se podrá disolver? No se puede disolver, ya que puede aceptar solo 15 gramos como máximo a 80 grados centígrados. Y me quedaría 5 gramos que van a precipitar, va a quedar en exceso, no lo va a poder solubilizar esa agua. ¿Sí? Así quedaría resuelto este ejercicio de curva de solubilidades. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga.